El día de hoy hablaremos sobre la ruptura prematura de membranas durante el embarazo. La ruptura prematura de membranas basa su importancia en su asociación con dos entidades que aumentan significativamente el riesgo materno y perinatal, que es la infección y la prematurez. Las membranas ovulares cumplen una función de protección ante eventualidades como son infecciones principalmente de tracto genital inferior, infecciones de vías urinarias o infecciones vaginales. La ruptura de membranas es prematura cuando ocurre antes de iniciarse el trabajo de parto. Se presenta en aproximadamente el 10% de los nacimientos y se asocia a 1/3 de los nacimientos de pretérmino o nacimientos en bebitos prematuros. En la población general, la ruptura de membranas corresponde en embarazos de término el 8% y en embarazos pretérmino en un 3% y menos del 1% en embarazos del segundo trimestre o bebitos muy pequeños previos a una viabilidad fetal. La definición de ruptura prematura de membranas se define como la ruptura espontánea de las membranas al menos 2 horas antes del inicio del trabajo de parto. Puede ocurrir en embarazos de término, que es después de las 37.6 semanas o más, o pretérmino, que es antes de las 37 semanas. Los factores de riesgo asociados a ruptura de membranas pueden ser múltiples, pero principalmente es el haber tenido el antecedente de la ruptura de membranas. Entre los diferentes factores descriptivos, cabe descartar principalmente eso: ruptura prematura de membranas en embarazos anteriores. Esta asociación es mayor en embarazos pequeños o en embarazos pretérmino. El pretérmino o embarazo pretérmino encontró una recurrencia de una ruptura del 13.5%, comparado con un riesgo de recurrencia en un 4.1% en ausencia de dicho antecedente. En algunos artículos o publicaciones, la tasa de recurrencia alcanza hasta un 32% en infecciones del tracto genital inferior. Esto puede ser infecciones vaginales o infección de vías urinarias. La frecuencia de ruptura prematura de membranas es mayor en mujeres con infecciones del tracto genital, en particular en presencia de vaginosis bacteriana. Los gérmenes que habitualmente habitan en el tracto genital inferior tienen la capacidad de producir algunas sustancias o la fosfolipasa, quien estimula la síntesis de prostaglandinas y responsable de generar contracciones en el útero. Hemorragias de la primera y segunda mitad del embarazo es otro de los factores de riesgo. Esta asociación está significativamente aumentado con el riesgo prematuro de membranas, del 3 a 7% de veces mayor. El tabaquismo es otro de los factores de riesgo que nos menciona en la bibliografía. El riesgo de ruptura prematura de membranas en pacientes o embarazadas fumadoras es 3 a 4 veces mayor que en pacientes no fumadoras. Otros factores descritos asociados a la ruptura prematura de membrana son los siguientes: polidramnios, que es mucho líquido, malformaciones uterinas, embarazos múltiples o gemelares, acortamiento del cérvix, que el cuellito de la matriz esté muy corto, o desprendimiento de placenta. Otros factores que menciona la bibliografía puede llegar a ser anemia durante el embarazo, bajo nivel socioeconómico, ya que no llevamos un buen control del embarazo o no tenemos control prenatal, o algún trauma abdominal. El diagnóstico de ruptura prematura de membranas suele presentarse como salida brusca de líquido habitualmente transparente por la vagina. Las pacientes principalmente es lo que refieren: salida de líquido brusco, abundante, que escurre entre las piernas. En otras ocasiones la salida es escasa o intermitente y refieren que es salida de líquido constantemente, pero en poca cantidad. La observación directa de este líquido por la vía vaginal es suficiente para confirmar el diagnóstico. Se aconseja confirmar el diagnóstico en el menor tiempo posible, conocer el estado materno y fetal y evaluar las posibles opciones terapéuticas que tenemos como médicos ginecólogos.
De no confirmarse el diagnóstico por observación directa del líquido, se deberá colocar un espejo vaginal o espéculo estéril y observar la presencia del líquido en fondo de saco posterior o a través del orificio cervical externo, ya sea espontáneamente o mediante dos maniobras que realizamos para observar la salida de líquido, las cuales se llaman Tarnier y Valsalva. Se deben evitar tactos vaginales recurrentes para reducir el riesgo de infección y no acortar el tiempo de posible trabajo de parto. De no confirmarse el diagnóstico clínicamente, se requiere la utilización de algunos exámenes complementarios. Uno de ellos puede ser el test de cristalización o la cristalografía. La cristalografía consiste en expandir sobre un portaobjetos una muestra de líquido amniótico obtenida del fondo de saco posterior, dejándola secar por unos 10 minutos y observándola en el microscopio buscando la imagen conocida como hoja de helecho en algún lugar del preparado y el cual debe revisarse en su totalidad. La contaminación con semen, sangre o flujo puede dar falsos negativos. Otro de los estudios importantes que debemos realizar después de una ruptura prematura de membranas es un ultrasonido o ecografía obstétrica. La observación ecográfica de una reducción del volumen de líquido amniótico complementa el diagnóstico. En ocasiones este no es tan factible, ya que la cantidad de líquido no es valorable después de una ruptura de membranas, pero es importante realizar un ultrasonido para poder observar el bebito, su adecuada movilidad, su frecuencia cardíaca, la posición de la placenta, la posición del bebé y valorar que tenga un buen o un adecuado bienestar fetal. Es importante realizar todos estos criterios y estudios para confirmar realmente la salida de líquido, ya que en ocasiones las pacientes refieren secreción o flujo y esto no es ruptura de membranas, sino nos podemos referir más a una infección vaginal. El criterio clínico y los tests o estudios que realizamos permiten diferenciar y asegurarnos realmente que existe una ruptura de membranas para determinarla a tiempo. Una vez confirmado el diagnóstico de la ruptura prematura de membranas, las pacientes deben ser internadas para dar inicio a las siguientes acciones. Vigilancia de los signos vitales, principalmente control de temperatura y pulso materno. Esto debe de ser mínimo cada 6 a 8 horas. Control de la frecuencia cardíaca fetal o latidos fetales, así como dinámica y tono uterino o movilidad fetal. El control del líquido amniótico puede verse principalmente durante la exploración, observando color, aspecto y olor. Es importante realizar laboratorios clínicos, principalmente biometría hemática, determinar si hay algún tipo de infección o tiempos de coagulación en caso de tener que interrumpir el embarazo vía cesárea. Es importante realizar, dependiendo de las semanas de gestación, un exudado vaginal y un urocultivo. Esto es para determinar si existe alguna infección vaginal de vías urinarias o cervicovaginitis. Esto es importante determinarlo para ver o valorar el inicio de tratamiento antibiótico. Como comentamos también, el ultrasonido o ecografía obstétrica es muy importante, ya que permite documentar la salud fetal, tanto la edad gestacional, el peso fetal, el sitio placentario y valorar cuánto volumen o líquido amniótico continúa. Si tú cuentas con antecedente de ruptura prematura de membranas, te encuentras actualmente embarazada, refieres infección, flujo o algún tipo de signo o síntoma o literalmente salida de líquido abundante o escasa, es importante acudas a valoración médica con tu ginecólogo de confianza para que determine si es ruptura de membranas o algún tipo de infección. Si tienes alguna duda o pregunta sobre este tema, no olvides agregarlo a la caja de comentarios, darle like y compartir. Yo soy tu gine, la doctora Noemí Marcelo. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.